El título de nuestra enseñanza hoy es Tomando la decisión de continuar. Entonces, hace 2 domingos nosotros hablamos de cómo la iglesia de Antioquía pues estaba ministrando al Señor, estaba buscando la voluntad de Dios, cuando el Espíritu Santo habló y dijo, mire, separen a Pablo y a Bernabé para la obra que yo tengo. Entonces Pablo y Bernabé empezaron su primer viaje misionero. También Juan Marcos venía con ellos. Recuerda que él vino de Jerusalén, entonces se unió con ellos. Su primera parada fue la isla de Chipre y allí la atravesaron toda predicando la palabra de Dios. Y lo interesante de la palabra de Dios es que dice o se nos menciona que solo hubo un convertido, el procónsul Sergio Paulo. Y a veces podemos pensar, wow, todo un viaje, toda esa preparación y solamente una persona. A veces podemos decir, wow, pues ni fructífero, no valió la pena. Sin embargo, mire, nosotros debemos entender que para Dios cada alma, cada persona es importante. La palabra de Dios nos dice en Lucas 15:7 que os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Nuestro llamado es llevar fielmente la palabra de Dios. Lo que Dios haga, se lo dejamos a Él. Nosotros tenemos que ser fieles con lo que Dios nos ha dicho hacer. De hecho, este episodio de una sola persona convertida, después de haber atravesado toda una isla y de hecho haber tenido oposición, es lo que muchos estudiosos dan como una posible excusa de Juan Marcos para apartarse de ellos. Entonces, vamos a continuar hoy en el versículo 13. Entonces, Hechos 13:13. Y dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La verdad, mire, la palabra de Dios no nos da la razón por la cual Juan Marcos se separó de ellos. Sí sabemos que no fue una buena excusa, porque cuando llegamos al capítulo 15 de Hechos, de hecho, Bernabé quiere volver a llevar a Juan Marcos en un viaje misionero, pero esta vez Pablo le dice que no. Así que después de Chipre, Pablo y Bernabé simplemente querían seguir con lo que el Espíritu Santo les había dado, compartir la palabra de Dios. Y Juan Marcos tomó la decisión de regresar. Otra razón que dan para que Juan Marcos se separara de ellos es que este viaje de Pafos hasta Perge de Panfilia son más o menos 300 kilómetros en el mar Mediterráneo. Y en este viaje se dice que Pablo contrajo malaria, lo cual pues era muy común en esa área. Entonces esto tampoco probablemente animó a Juan Marcos. De pronto no quería el virus, le tenía miedo. Debido a la enfermedad que Pablo tuvo, tuvieron que salir de la costa a las montañas en Antioquía de Pisidia. Ahora, este lugar para llegar allá tomaba más o menos unos 5 días. A través de la montaña. Este camino era reconocido por su peligro y por los ladrones que había en aquel lugar. Tampoco había lugar para que usted llegara y descansara, no había un in and out en el camino, nada de eso, ¿sí? De manera que muchos de los sobrevivientes, de los que iban, tenían que sobrevivir con lo que tenían en su equipaje, y de noche les tocaba buscar refugio en las cuevas o en las rocas. Así que de hecho, Pablo nos narra un poquito de lo que tuvo que haber vivido en ese viaje, y lo encontramos en 2 de Corintios 11, del 26 al 27, y nos dice esto, mire: en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Ahora, ¿por qué les menciono la dificultad que vivió Pablo y Bernabé y también el hecho de que Juan Marcos los dejó? Mire, la vida cristiana es difícil. El caminar con el Señor demanda de nosotros perseverancia. Van a haber caminos difíciles, van a haber caminos peligrosos, desvelos,
hambres, sed, enfermedades, desnudez, tal como dice Pablo. Pero vamos nosotros a tener que decidir si continuamos con lo que Dios nos ha llamado a hacer o simplemente dejamos todo y regresamos. Aquí hay como una imagen de Juan Marcos parado ahí al frente, tiene las montañas que tiene que atravesar. Aquí a su lado tiene a Pablo enfermo, aquí tiene a Bernabé y atrás queda el camino de, ¿sabe qué? Voy a regresar, lo más fácil es, ¿sabe qué? En otro tiempo, voy a regresar, esto no es para mí. Y miren, de pronto hoy tú te encuentras en el lugar de Juan Marcos. No sé qué es lo que tú tienes al frente, qué dificultad, qué decisión, qué enfermedad, y sientes que lo mejor es dejar todo y será en otra ocasión. Mira, no des la vuelta, no regreses atrás. Sigue el camino, el Señor nos ha llamado a no rendirnos. Pablo y Bernabé sabían muy bien quién los llamó y quién los iba a sustentar, quién los iba a guardar aún en medio de las dificultades. Pablo y Bernabé se despidieron de Juan Marcos y continuaron su camino hacia las montañas. Ellos siguieron fieles al llamado de Dios. Esas montañas no iban a detener el llamado y el amor que ellos tenían por Dios, por llevar el evangelio. ¿Y qué pasó? Mira, si tú sigues leyendo el versículo 14 dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Qué pasó? Llegaron. Dios fue fiel y ellos atravesaron esas montañas, cruzaron esos caminos, pasaron los ríos, llegaron donde Dios quería que ellos estuvieran. Nada los detuvo, nada los desanimó. La tristeza de haber dejado a Juan Marcos, sí. Caminar con Pablo enfermo, ok, pero sus ojos estaban en lo que el Señor tenía y les había dicho hacer. Llegaron, Dios los sostuvo. Hermanos, mire, si ustedes colocan los ojos en Dios, ustedes llegarán. Si ustedes lo colocan en las dificultades, en las adversidades, se van a devolver, tal como hizo Juan Marcos. Aquí cuando ellos llegaron a Pisidia, Antioquía de Pisidia, había una colonia judía y por lo tanto una sinagoga. Y la sinagoga era como la iglesia para ellos. Pablo y Bernabé asistieron a esta. Y mire lo que nos dice del versículo 15 al 17. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos el registro de un sermón de Pablo. Por primera vez, Pablo empieza a dirigirse a dos grupos de personas que habían en esa sinagoga. Primero, los varones israelitas, los israelitas que eran judíos de nacimiento, y también a los varones que temen a Dios, haciendo referencia a los gentiles. Y Pablo lo que va a hacer es como un panorama de la historia de la nación de Israel para mostrarle a ellos que Dios es soberano y que desde un principio su corazón es la salvación de las personas, la salvación de las naciones. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Pablo empieza mencionando que Dios escogió a los padres de la nación, hablando de Abraham, Isaac y Jacob. La nación de Israel nació. ¿Por qué? Porque Dios quiso. De hecho, ¿alguna vez usted se ha preguntado, bueno, ¿por qué Dios escogió a Israel y no a otra nación? ¿Qué tiene de especial Israel? Bueno, pues la palabra de Dios nos da esa respuesta. Deuteronomio 7, del 7 al 8 nos dice esto, mire. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Por amor. No porque eran el pueblo más grande ni el mejor. Y mira, y si tú miras a los patriarcas, Abraham
Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Era un lugar pagano. Abraham también. Mire, Dios te escogió o te llama a salvación, no porque tú eres el mejor. Bueno, pues tampoco voy a ponerme a ofender a otro. Mejor dicho, voy a hablar de mí. Dios no me escogió a mí porque pues, yo era el mejor. No. O porque yo era el más calificado o el que mejor viviría. No. Dios me llamó a salvación a mí porque me ama. Y lo mismo es para ti. Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida, tiene un propósito contigo. No es porque eres el mejor o el peor, tienes que entender que Dios te ama y te llama a un arrepentimiento. Mira el versículo 17 al final, dice, en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Pablo habla del tiempo en que la nación de Israel estuvo bajo el dominio de Egipto. De hecho, ellos eran esclavos. De Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob vinieron las 12 tribus y Jacob tenía su hijo llamado José. ¿Recuerdan a José? José era el hermano menor que tenía ese manto de colores y sus hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Por qué? Porque tenían envidia de él. Siendo esclavo José en tierra de Egipto, la palabra de Dios nos dice que Dios estaba con José y aún en la esclavitud, aún estando en la cárcel, Dios tenía un plan para José. Allí el faraón tuvo un sueño y José lo interpretó y le avisó al faraón que venía una hambruna sobre toda la tierra. Faraón entonces designó a José para administrar la comida y de esta manera José se convirtió en el segundo hombre más poderoso sobre la tierra. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto a pedir comida, porque de nuevo la hambruna era sobre toda la tierra, José lo reconoció, sus hermanos no lo reconocieron, pero José en ese momento no se vengó de ellos. De hecho, los perdonó e hizo traer a toda la familia de nuevo para que vivieran ahí en Egipto. Génesis 50:20 nos dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener a mucho pueblo, en vida a mucho pueblo. Después de que José murió, vino otro faraón a gobernar que no conocía a José y a su familia. Para este tiempo la nación ya se había multiplicado y el faraón tenía miedo de los israelitas, que ellos se iban a rebelar. Así que, ¿qué hizo? Los esclavizó y quiso terminar con ellos, pero ya Dios tenía un plan para salvar a la nación. Dios levantó a un hombre llamado Moisés, el cual lo usó y trajo sobre Egipto 10 plagas para mostrar al faraón que Dios era el Dios verdadero. Dice que con mano poderosa los sacó de Egipto. El versículo 18 nos dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de que Dios sacó a la nación de la esclavitud, ¿qué hizo el pueblo? Empezó a quejarse de Dios, empezó a decir, no, Egipto era mejor, que querían regresar, y acá dice que Dios los soportó por 40 años. Mire, en el desierto los israelitas vieron toda clase de milagro. Ellos tenían frío, había una nube de fuego que los acompañaba de noche. Tenían hambre, Dios les dio maná. Querían carne, Dios les dio codornices. Tenían sed, Dios les dio agua. No importaba lo que Dios les diera, la nación siempre se encontraba quejándose de Dios y querían regresar. Pero me encanta que la palabra de Dios dice que Dios los soportó. Dios fácilmente pudo haber acabado con la nación. Y de hecho, una vez le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Voy a acabar con el pueblo y de ti haré una nación. Moisés intercedió por la nación. Dios mostró misericordia y gracia. Pero mire, Dios es misericordioso y tardo para la ira, nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, mire, hablando de los israelitas y hablando de Egipto, la Biblia también nos dice en esa misma historia que el faraón endureció su corazón una y otra vez.
Después nos dice que Dios permitió que el faraón endureciera su corazón. Y por último nos dice que Dios fue el que endureció el corazón del faraón. ¿Y cómo terminó el faraón? Bajo el mar con su ejército. Mire, Dios es paciente, pero no es una razón para nosotros vivir como queramos. No sea que nosotros empecemos a endurecer nuestro corazón y cuando menos pensemos, nuestro corazón ya ni siquiera es sensible para las cosas de Dios. Tenemos que recordar esa parte también. Dios nos soporta. Gloria a Dios y wow, genial que Dios es paciente. Pero también hay una realidad que nosotros podemos llegar a endurecer ese corazón y no vamos a ser sensibles a las cosas de Dios. El versículo 19 nos dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Mire, Dios no solamente los sacó de Egipto, también les prometió un lugar para donde ellos podían vivir, la tierra de Canaán, y dice que Dios les dio su herencia, su territorio. La tierra es de Dios, no fue algo que ellos hicieron, fue algo que Dios les dio. Y Dios usó a Josué para que ellos heredaran la tierra. El versículo 20 dice, después por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Mire, antes de entrar a la tierra prometida, Dios les dijo que ellos tenían que acabar con sus enemigos. De lo contrario, sus enemigos se convertirían en su dolor de cabeza. ¿Qué hizo el pueblo cuando heredó la tierra? No acabó con sus enemigos. Los dejó que habitaran con ellos. Bueno, por 450 años tenemos un periodo donde los enemigos se levantaban cada vez contra Israel, acababan con sus tierras, con sus animales, con sus mujeres y con sus hijos. Pero durante este tiempo la nación clamaba a Dios una y otra vez y Dios los escuchaba. Entonces Dios levantaba hombres que conocemos como los jueces. ¿Para qué? Para liberar a la nación. Tenemos, por ejemplo, Sansón, Otoniel, Gedeón. Sin embargo, mire, la nación, una vez libre de sus problemas, de sus circunstancias, ¿qué era lo que hacía la nación? De nuevo, se alejaba de Dios. Y esto fue por 450 años. Hermanos, mire, hay personas que conocen de Dios. Sin embargo, aún tienen cosas del pasado y no han querido completamente rendir su vida al Señor. Y la palabra de Dios les dice, mire, usted debe acabar con esto, usted tiene que terminar esta práctica, usted no debe seguir en esto. Y las personas dicen, ay, no hermano, no exagere, yo soy cristiano, yo sé cómo hacer esto, yo voy a la iglesia, yo oro, eso no es para mí. Pero mira, tú miras su vida y te darás de cuenta que son esas mismas cosas que siempre vienen a su vida. Siempre vienen y causan dolor en los hogares, causan división, causan esclavitud. El llamado hoy a través de la palabra de Dios es que debemos nosotros quitar todo lo que Dios ha dicho que debemos quitar. Para algunos serán amistades, otros lugares que visitan, otros programas que ven, internet, alcohol, droga, sea lo que sea que Dios te esté hablando a ti, quítalo de tu vida. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso va a llegar y te va a robar la paz que Dios te ha dado. Y tú crees que no importa y no importa y lo sigues y lo sigues. De nuevo, no vayas a endurecer tu corazón. Y de pronto te preguntas, pero ¿por qué siempre yo ando en la misma? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué? Pregúntate si de pronto tienes las mismas cosas y no las has querido sacar de tu vida. Eso fue lo que le pasó a la nación. 450 años. ¿Cuántos años llevas tú repitiendo la misma historia? De pronto debes preguntarte, wow, ¿será algo que yo no he sacado de mi vida, de mi hogar, de mi diario vivir? El versículo 21 al 23 dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, quitando le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios le levantó a Jesús por Salvador a Israel. De la era de los jueces
Pasamos a la monarquía de Israel. La nación de Israel pidió un rey para ser como las otras naciones. Ellos escogieron al rey Saúl. Saúl no fue el mejor rey para Israel. De hecho, una de sus palabras del rey Saúl fue, mire, he actuado neciamente y he errado en gran manera. Eso resume la vida del rey Saúl. Pero después de 40 años, Dios levantó al rey David. Y fue un rey que Dios dijo, es un varón conforme a mi corazón. Mire, no es que David fue una persona perfecta y nunca pecó. No, si tú lees la vida de David, wow, David fue un personaje con muchos problemas familiares, pecador, pero lo vas a ver siempre clamando y buscando a Dios y pidiendo por misericordia, arrepintiéndose y dispuesto a caminar con el Señor Jesucristo. Este es el corazón que Dios busca, un corazón que Dios puede moldear y puede trabajar. Un día David se encontraba en su palacio y estaba agradecido por todo lo que Dios había hecho. Dice, wow, mire donde yo vivo. Él era el rey. Y estaba pensando, dice, wow, mire, yo viviendo en un palacio. Pero en ese mismo momento también pensó en el Señor. Y dijo, wow, mientras yo estoy en un palacio, el arca de Dios, que representaba el trono de Dios aquí en la tierra, estaba en una tienda. Dice, wow, esto no es justo. Y dice que él quiso construir una casa para el Señor, un templo. Y que estaba el profeta Natán ahí y le dijo el profeta Natán, David, eso es muy bueno, ve, hazlo, haz lo que hay en tu corazón. Pero Dios tenía otros planes. David, tristemente él había sido un soldado, un guerrero, había sangre en sus manos. Entonces Dios le dijo, no, lo va a construir tu hijo. Pero en lugar de David construir algo para el Señor, Dios le dio una promesa a David. Le dijo que de su descendencia vendría el Salvador, el Mesías, y que su trono no tendría fin. Dios lo bendijo. Y siguiendo con el mensaje de Pablo, mire lo que dice el versículo 24 al 25. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo el arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Pablo pasa del Antiguo Testamento, donde encontramos las promesas del Mesías, al cumplimiento de estas promesas, empezando con Juan el Bautista. ¿Qué predicó Juan o qué hacía Juan? Predicaba el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de esta manera estaba preparando el corazón de las personas para el Señor Jesucristo. Mire, el último versículo del Antiguo Testamento es Malaquías 4, del 5 al 6, y dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De Malaquías hasta Juan el Bautista se habla de un periodo de 400 años de silencio donde Dios no habló por medio de sus profetas o no hubo una palabra profética, pero aquí vemos a Juan el Bautista y la gente estaba interesada en saber si él era el profeta, si él era el Mesías, y venían y le preguntaban a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando ese Mesías. ¿Qué respondió Juan? No soy yo, no soy yo, mas viene detrás de mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Cuando Jesús vino y estaba entre el pueblo y Juan lo vio, ¿qué fue lo que dijo? He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora Pablo va a pasar a hablar de la vida del Señor Jesucristo. El versículo 26 al 28 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Mire, ¿qué pasó cuando Jesús estuvo en medio del pueblo?
fue rechazado. Fue rechazado. El pueblo, los líderes religiosos no creyeron en sus palabras y a pesar de que ellos nunca hallaron nada en contra de Jesús, ¿qué hicieron? Lo condenaron a muerte. Sin embargo, esto mismo era para el cumplimiento de las Escrituras. Y lo irónico que Pablo dice aquí es, todos los días de reposo, todos los sábados, los judíos leían la palabra y sabían acerca del Mesías, pero cuando tuvieron al Mesías al frente de ellos, no lo aceptaron. Por ejemplo, Salmos 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este salmo es mesiánico y habla acerca de la crucifixión de Jesús cientos de años antes de que sucediera. ¿Ustedes recuerdan cuando Pilato presentó a Jesús y a Barrabás y les dio a que ellos escogieran a quién liberar? ¿A quién escogió el pueblo? A Barrabás. Y Pilato les dijo al pueblo, bueno, ok, Barrabás, ¿y qué haré con Jesús? ¿Y qué contestó el pueblo? Crucificarlo. Crucificar a Jesús. Y de esta manera se cumplió el Salmo 22 que ya hemos leído. De nuevo, mire, ellos leían, escuchaban la ley todos los sábados, pero no aceptaron a Jesús y lo colocaron en una cruz. Mira, tú puedes estar acá y estás escuchando el mensaje. No importa cuántas veces escuches de Jesús, si Jesús no es tu Salvador, te vas a perder. Tú no eres salvo por oír de Jesús. Tú eres salvo si Jesucristo es tu Salvador. Si tú te arrepientes de tus pecados y miras a la cruz clamando por misericordia. Y esto era lo que le pasaba a la nación. Podían saber mucho, pero en el momento de la verdad no lo aceptaron. Y es lo mismo que hoy. Tú puedes escuchar, pero todo viene a una pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Eso es lo que verdaderamente tiene valor. Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién es Jesús para ti? El pecado es lo que nos aleja del Padre. Aquí Pablo les dice a los oyentes, mire, para ustedes es el mensaje de salvación. Y es lo mismo que te digo a ti, mira, el mensaje de salvación es para ti. ¿Cuál es el mensaje? Mira, el versículo 30 dice, mas Dios le levantó de los muertos. Mire, el pueblo había rechazado a Jesús, lo clavó a una cruz, se burló de Jesús, fue un pueblo rebelde. Y uno pensaría, bueno, pues ya no hay salvación para una persona así. Ya no hay solución. ¿Qué puede haber peor que lo que el pueblo hizo? Matar al mismísimo Hijo de Dios. ¿Hay algo peor que eso? No. Pero la historia no termina con la cruz. Porque mire cómo comienza el versículo. Mas Dios lo levantó de los muertos. Hay oportunidad para la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Hay esperanza para el ser humano. No importa qué has hecho tú, cuál es tu vida. Hay esperanza para ti. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Cristo no está muerto. Por eso la resurrección es tan importante. De hecho, mire, los siguientes versículos, si vamos a leer del 31 al 37, hablan de la profecía de la resurrección de Cristo. Y dice así, y el que se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que lo levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré misericordias fieles a David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, quiere decir murió y quedó ahí. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Esto hace referencia al Salmo 16:10. Pero mire, ¿qué nos dice a nosotros
el Nuevo Testamento acerca de la resurrección de Jesús. 1 Corintios 15, 14 al 19 nos dice esto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire, si la resurrección de Cristo no es verdad, si el mensaje que les estoy dando hoy entonces sería mentira, nosotros somos las personas, o les diría a ustedes, son las personas, todos nosotros seríamos las personas más miserables del mundo porque estaríamos creyendo una mentira. Yo les estaría predicando una mentira y ustedes están creyendo una mentira si Jesucristo no resucitó. Pero por el otro lado, si Jesús resucitó, la resurrección es verdadera. Hermanos, hay esperanza para personas como nosotros que somos pecadoras o pecadores. ¿Sí? Somos pecadores, eso, ¿no? Spanglish. Pero mire, ese es el mensaje que Pablo nos da. Mira el versículo 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de ¿qué? Pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Wow, mire, estos versículos uno puede pasar horas, pero tranquilo, hoy no vamos a pasar horas en estos. Pero lo primero que se nos anuncia a nosotros es perdón de pecados. Esto es posible porque Cristo está vivo y por la obra que Él hizo en la cruz. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de tener perdón de pecados. Y esto es importante, mire. El pecado nos hace culpables delante de Dios. Y al tener nosotros pecado, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y sin pecado. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si una persona está destituida de la gloria de Dios, ¿qué otro lugar le espera? El lugar de condenación, más conocido en la Biblia como el infierno. O estás con Dios o no eres salvo. Mira, Juan 3:16, 18 nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra condenación aquí tiene el significado o la idea de un juez que declara culpable o justo a alguien. No hay término medio, o eres salvo o eres condenado. Y esto nos lleva al segundo punto que Pablo pone aquí, que es muy importante, la palabra justificación. Justificación es la aceptación judicial, o llamémosla legal, de un cristiano por parte de Dios como inocente en virtud de sus pecados no cuentan en su contra. ¿Por qué los pecados de un cristiano no cuentan estando delante de Dios? Porque Cristo pagó por ellos en la cruz por nosotros. Por eso la palabra de Dios nos llama a nosotros a un arrepentimiento, a cambiar de dirección. Y Pablo enseña en esta sinagoga que esa es la justicia de Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley que Dios le dio a Moisés. Es imposible. Todos aquí estaríamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, por medio de Jesucristo hay un camino de salvación. Hay un camino al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mira el versículo 40 y 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Pablo termina aquí con una advertencia: aceptar la obra de Jesús o menospreciarla.
aceptar su palabra o no. Y lo mismo aplica para cada uno de nosotros que estamos escuchando el mensaje hoy. Dios puede hacer una obra en tu corazón, en tu vida. La pregunta es, ¿vas a aceptar al Señor Jesucristo o la vas a menospreciar? Aceptar la obra es que tú en verdad colocas tu fe en el Señor Jesucristo, rindes tu vida a Él, te arrepientes de tus pecados porque tú entiendes que tu pecado te ha hecho enemigo de Dios. Pero también entiendes que solamente hay un camino al Padre y es el Señor Jesucristo. Miren, nosotros comenzamos esta enseñanza hablando de caminos. Caminos en la vida que pueden ser fáciles o difíciles. Y nos va a tocar tomar una decisión, seguir, continuar o regresar. Con Pablo y Bernabé vimos que ellos siguieron. Juan Marcos decidió que regresar. Aquí la palabra de Dios nos dice, mire, hay un camino para la salvación y se llama Jesucristo. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Por qué? Mire, Pablo habló acerca de la resurrección de Jesús y les hablé de la resurrección de los muertos. Esta vida no acaba aquí o no termina aquí. Hay vida después de esta. Un día tú vas a estar delante de Dios y te haré la siguiente pregunta. ¿Qué te hará a ti justo delante de Dios? ¿Qué te hará o qué hará para que te declare Dios justo y sin pecado? ¿Qué te permitirá a ti, o bueno, pues todos, qué nos permitirá a nosotros entrar en la gloria de Dios? Acá Pablo dice, el camino es el Señor Jesucristo y es mediante la fe. Esa es la promesa. Hoy te pregunto, ¿tú has creído en el Señor Jesucristo con todo tu corazón? ¿Eres salvo o no eres salvo? Si tú nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, te animo hoy a que des un paso y empieces a caminar con el Señor. No sigas pensando, pues la vida es larga, eso hay tanto tiempo para cambiar y arreglar las cosas. En otra ocasión, como Juan Marcos, teniendo la oportunidad de continuar, dijo, ¿sabe qué? Me regreso. Mira, tú nunca vas a saber cuándo va a ser tu último día. Y mira, no te lo estoy diciendo para infundir miedo, como, uy, qué miedo, si hoy se te acaba tu vida, ¿qué va a pasar? No. Te lo digo para que tú puedas tener la misma confianza de las palabras que Pablo le escribió a Timoteo y se las escribió en 2 de Timoteo 1:12 y le dijo lo siguiente, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando llegue ese día, cuando llegue tu último día aquí en la tierra y estés delante de Dios, tú vas a estar seguro y confiado en quien tú has puesto tu fe y estarás ese día con tu Creador, con tu Padre, con tu Dios. Pero si hoy tú estás dudando de cómo tú estás con Dios, es tiempo de caminar junto al Señor de todo tu corazón. Aceptar la palabra y rendir tu corazón. Y de pronto tú te preguntas de nuevo, ¿cómo? Bueno, con la boca se confiesa para salvación. Yo no te puedo obligar a que tú confieses al Señor Jesucristo como tu Salvador. Yo te puedo mostrar el camino, yo te puedo mostrar la palabra de Dios, pero eso es algo que te toca a ti. Porque ese día cuando tú estés delante de Dios, yo no voy a estar ahí, tu esposa o tu esposo no va a estar ahí, tus hijos o alguien, no. Eres tú y Dios. Y Dios conoce todo lo que hay en tu corazón y tu vida. Vas a tener la confianza y seguridad de que reconoces la voz del buen pastor, no de yo, sino del Señor. La reconocerás cuando Él te llame y te dirá, bien, buen siervo, entra a la gloria de tu Señor. O te dirá a ti, oye, yo nunca te conocí. De nuevo, como Pablo dijo, tú puedes menospreciar o tú puedes aceptar la palabra de Dios.
Esa es la decisión que tiene que tomar. Eso fue lo que Pablo predicó la primera vez en esta sinagoga. Les puso la salvación a las personas y les dijo, mire, no sean como ese pueblo que rechazó y pensó, no, Dios nunca. Y vino el juicio sobre ellos. No endurezcas tu corazón. Si hoy de nuevo tú sabes que no estás bien con Dios, empieza a caminar con Dios. De nuevo, eso es una decisión que solamente tú la puedes tomar. Entonces, si tú eres de esas personas que tú dices, oye, mira, yo necesito arreglar las cosas con Dios, pues vamos a orar, ¿sí? Y vamos a pedirle a Dios. Pero de nuevo, eso es solamente algo que tú puedes hacer con Dios. Entonces, vamos a orar para terminar.